los 7 alimentos con más proteína que vas a encontrar y que te van a ayudar a perder grasa. El primer alimento que contiene más proteína es la soja, que contiene unos 36 gramos por cada 100. La soja es una de las principales fuentes de proteína vegetal. Algunos ejemplos de soja que podemos encontrar en los supermercados y que sean lo más naturales posible serían edamames de soja, bebida vegetal de soja sin azúcares añadidos, soja texturizada, proteína vegetal en polvo de soja y también el tofu o el tempeh, que son derivados directos de la soja. El segundo alimento más alto en proteína es la pechuga de pollo o la pechuga de pavo, que tienen unos 24 gramos de proteína por cada 100. Si tu objetivo es perder grasa, es mucho mejor que consumas pechuga de pollo o pechuga de pavo que otras partes de estas aves, como alitas, muslos, contramuslos, porque estas otras partes suelen ser bastante más altas en grasa y por tanto en calorías. Esto se debe a la piel y a que contienen más grasita, esa grasita amarilla que vemos o incluso la intramuscular que no vemos. Además, las pechugas no tienen hueso, así que es mucho más fácil de calcular la cantidad real de proteína que estás comiendo. En cambio, las alitas, los muslos o los contramuslos suelen venir con hueso, lo cual complica mucho más esta medición. El tercer alimento con más proteína es el atún. Tanto el atún fresco como el atún enlatado al natural, ambos tienen una cantidad de proteína muy alta, unos 23 gramos por cada 100 gramos de producto. Eso sí, debemos moderar su consumo porque el atún es un pez muy grande que vive muchos años y eso hace que acumule más metales pesados como el mercurio. Por eso la recomendación general es consumir atún en un máximo de 1 o 2 veces por semana. Además, el atún en lata, aunque esté en el top 3 de los alimentos más altos en proteína, también es alto en sodio, es decir, contiene sal añadida y eso también puede afectar a tu salud si consumes en exceso, porque un consumo alto de sodio puede provocar retención de líquidos y subida de presión arterial, especialmente si no bebes suficiente agua o si ya tienes predisposición a tener la tensión alta. En el cuarto puesto está la carne de ternera magra, la carne roja de toda la vida. Esta tiene unos 20 gramos de proteína por cada 100 gramos, aunque eso también depende mucho del tipo de corte de la carne. Por eso es importante que seas tú misma quien acuda a la carnicería y que elijas el corte, porque algunos tienen más grasa que otros. Además, es fundamental evitar las carnes envasadas en plástico o los productos que ya vienen preparados, aunque los vendan en carnicería, como por ejemplo hamburguesas, albóndigas, salchichas o carne picada. Porque aunque te digan que están hechos con carne fresca del día, lo más probable es que estén hechos con restos de carne o partes más grasas de esa carne. Por eso, como no es tan magro, no es recomendable si tu objetivo es perder peso y perder grasa. Es mucho mejor que tú elijas el corte de ternera magra, como por ejemplo la parte de la babilla, la cadera, el solomillo, y si quieres hacerte albóndigas, hamburguesas o lo que sea, que te las hagas tú misma en casa. En el puesto número 5 tenemos a los langostinos. Es un alimento muy interesante porque es alto en proteínas y bajo en calorías y además muy saciante. Tiene unos 20 gramos de proteína por cada 100 gramos y además son muy fáciles de consumir. Los puedes comprar ya pelados o incluso ya cocidos, lo que facilita muchísimo su preparación. Algunas ideas fáciles de recetas que te podrías hacer son salteado de gambas con verdura, ensalada con langostinos cocidos o un guiso de patatas y langostinos. En el ranking 6 estarían los frutos secos, sobre todo los pistachos y las almendras, que tienen sobre unos 19 gramos de proteína por cada 100 gramos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que los frutos secos son mucho más altos en calorías que los alimentos anteriores. ¿Por qué? Porque los frutos secos son una fuente principal de grasa y las grasas tienen más del doble de calorías que las proteínas o los hidratos. Por ejemplo, mientras que 100 gramos de pechuga de pollo contiene unas 100 calorías, con 100 gramos de frutos secos estarías ingiriendo unas 600 calorías, es decir, 6 veces más. Además, 100 gramos de frutos secos es muy poca cantidad comparado con 100 gramos de pollo, lo cual es mucho menos saciante y las calorías son mucho más altas. Por eso, si tu objetivo es perder grasa, no te va a servir con comer un montón de frutos secos solo porque tengan algo de proteína, ya que, como acabamos de explicar, con muy poca cantidad puedes estar superando fácilmente las calorías que tú necesitas en tu día a día para conseguir ese objetivo. Y por último sería la carne de cerdo, que tiene unos 18 gramos de proteína por cada 100 gramos. Obviamente tiene que ser carne de cerdo magra, como por ejemplo el lomo o el solomillo. Y hay que evitar otras partes como la panceta, las costillas o las carrilladas, porque estas partes son más grasas y por tanto más altas en calorías. Aunque todas las partes del cerdo contienen proteína, si tu objetivo, insisto, es perder grasa,
grasa, necesitas priorizar las partes más magras. Como ves, la mayoría de las carnes y pescados rondan entre los 18 y 24 gramos de proteína por cada 100 gramos. Por tanto, si basas tu alimentación en proteína animal, te será más fácil llegar a tus requerimientos diarios de proteína y con eso perder grasa. Si eres vegana o vegetariana es un poquito más difícil, pero no imposible, ya que de proteínas vegetales mencionábamos también como fuente principal la soja y después los frutos secos. Aunque hay otras fuentes de proteína vegetales que contienen algo de proteína, como las legumbres, tipo lentejas, garbanzos, alubias, su contenido real principalmente son los hidratos, no las proteínas. En definitiva, el tipo de proteína que vayas a elegir consumir dependerá de tus gustos personales, necesidades y objetivos. Por eso, si tu objetivo es perder grasa, es importante que te centres sobre todo en consumir proteínas magras, ya que son las más saciantes, altas en proteína pura y bajas en calorías. Y también, muy importante, que tengas en cuenta las calorías totales que ingieres a diario, es decir, que estés realmente asegurándote de hacer un déficit calórico. Así que si quieres aprender más sobre cómo estructurar tu dieta paso a paso y aprender a crear tus propios menús para conseguir este objetivo de perder grasa, pulsa el enlace que verás en la descripción de este vídeo y me pondré en contacto contigo por mensaje privado. Dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.